Bueno, ¿cómo están? Tanto tiempo sin verlos. Les cuento, el próximo tema que tratamos ahora en grabado y gráfica 1 es la estampación. Más allá de lo que ustedes hayan podido ver o leer en algún lugar, en algún libro, en la web, lo que sea, normalmente cuando hablamos de estampa, hablamos del grabado en sí. Nosotros vamos a trabajar con la técnica de estampación, que es similar, pero no es exactamente lo mismo. Es decir, todos los grabados son estampas, porque son elementos impresos, ¿sí? Y nosotros vamos a bien diferenciar la monocopia de la estampación. Como primer punto de diferenciación es que en la estampación siempre hay un objeto entre lo que está entintado y la hoja donde imprimo. Ese objeto puede ser una piolita, pueden ser plumas, puede ser pedacitos de papel. Y en el caso de la monocopia, lo que está elaborado, mejor dicho, es la materia pictórica, por ejemplo en la monocopia pictórica, eh, con agregados, con texturas logradas con una espátula o con algún pincel, en el caso de la sustractiva, o apoyando un papel y haciendo un dibujo, en el caso de la dibujística. Pero en ninguno de esos casos hay elementos, ¿sí? Siempre es la textura. Entonces, en ese sentido son monocopias. Yo les voy a mostrar los ejemplos de estampación que vamos a trabajar con algunas limitaciones. Si estuviéramos en el taller de grabado, podríamos realizar experiencias mucho más ricas porque la tinta gráfica se comporta de otra manera respecto al óleo o a la témpera, ¿sí? En esta oportunidad les voy a recomendar que siempre que impriman las estampaciones lo hagan con hoja húmeda, como en ese video que ya les pasé en algún momento, cualquier cosa me lo piden, para poder imprimir cosa que nos salga bien definido los, eh, los elementos que quiero imprimir. Y la estampación que les voy a mostrar en este ejemplo, en esta oportunidad, van a ser estampaciones positivas. ¿Por qué? Porque como yo le voy a agregar un elemento de color, un elemento de materia pictórica, una capa pictórica, al objeto que voy a estampar, es positiva. Cuando yo hago la entintada en la base o la matriz, o le pongo en el óleo, lo que sea, y coloco un elemento, por ejemplo, les voy a mostrar, les coloco este elemento o coloco este elemento, pero que no tienen tinta, cuando yo haga la copia, es decir, voy a tener una base que es el acetato, en el acetato yo le voy a agregar toda la pintura, la tinta, voy a apoyar los elementos y cuando yo imprima, esto va a salir blanco, porque va a ser como una reserva, ¿sí? En cambio, si yo utilizo un elemento con óleo, por ejemplo, con témpera, este elemento me va a dar un positivo. Entonces los ejemplos que ustedes van a ver son de estampaciones positivas. Muy bien. Antes de empezar esta actividad, vamos a mojar la hoja para poder imprimir posteriormente. Entonces, primero mojamos la hoja, humedecemos la hoja como habíamos visto, la cerramos en este nylon para que no se vaya la humedad y la vamos a dejar reposar hasta que nosotros lo necesitemos, ¿sí? Muy bien. Aquí tengo algunos elementos que están entintados y acá tengo mi base de acetato. Tengo que utilizar un papel para que sea mi hoja de registro.
Y en este papel apoyo el acetato, coloco mis elementos, los elementos que yo quiero imprimir, con la pintura boca arriba. Piensen en componer y no que sea solamente un muestrario de elementos. Acá tengo un poquito de acetato que tiene otro color. Y luego lo que voy a hacer es sacar una hoja de las que estaban siendo humedecidas para poder realizar una impresión como corresponde. Muy bien. Coloco la hoja para imprimir. Y le agrego arriba otra hoja, cosa de poder sacar la copia sin ningún inconveniente. Entonces, paso así, puedo pasarlo con la mano solamente. Puedo utilizar algún otro elemento. Yo acá tengo un rodillo de grabado. Pero recuerden que con la hoja húmeda voy a tener como una garantía de que va a salir la impresión, ¿sí? Entonces, acá ya puedo ir viendo algo. Y me queda, pobrecita. ¿Ven? Esta hojita lo voy a ir. Me aparecen todos los elementos que estaban en mi base de acetato. ¿Podría sacar más copias? Sí, puede ser, pero a medida que se vayan imprimiendo, van a ir perdiendo material pictórico. Entonces, esta es una estampación positiva. Y esta copia también es una estampación positiva. ¿Por qué es una estampación positiva? Porque tiene los elementos que resaltan, porque tiene aplicado óleo o tinta gráfica y permiten que todas las texturas se impriman. La diferencia de estas dos es que esta tiene un fondo en el acetato y esta no. Las dos son iguales de válida, pero me parece que van a tener mejores resultados si le hacen un fondo. Acá tengo otro ejemplo para que vean. En este caso el fondo fue realizado con un rodillo de goma espuma comprado en una ferretería y distribuí todo el óleo. En este caso lo apliqué con una espátula y si bien sale mucho mejor el fondo, aparece casi como si hubiera hecho una monocopia sustractiva y le hubiera agregado elementos entintados. Pero de todas maneras son válidas cualquiera de las dos maneras, con un fondo y sin un fondo. Si ustedes quieren probar con otras texturas, adelante, pueden usar lo que ustedes quieran, pero siempre van a tener esa línea que me indica que estuvo por encima de esta base algún elemento, ¿sí? Eso ténganlo en cuenta, es fundamental. Y por otro lado, esto va a demorar en secar un poquito,
así que pueden dejarlo en un lugar donde pueda darle aire, no lo sequen con calor, por ejemplo abajo de una estufa o al sol, porque les puede quemar el papel. Por otra parte, los elementos que yo utilicé, puedo utilizarlos para otra nueva composición. Inclusive puedo agregar otros elementos, pero traten de que no sea en la estampación una hoja, por ejemplo. Que sean varias, que sea una composición, ramitas, hojas, plumas, lo que sea. Muy bien. Aquí tengo mi base de acetato a la que le puse tinta con espátula. Coloco elementos para imprimir que tengan tinta, que tengan color. Algunos lo pueden llegar a hacer con témpera. Lo que importa es que el elemento que esté con la tinta o con el óleo esté boca arriba, es decir, que esté mirando, que dé hacia la hoja donde voy a imprimir. Y yo acá voy a colocar un elemento que es un pedacito de acetato con óleo. Para que la copia me salga bien o de la mejor manera posible, voy a tener que utilizar una hoja húmeda. Entonces, una vez que yo ya tenga mi hoja lista, porque le quité el exceso de humedad, voy a apoyarla de esta manera y le voy a agregar otra hoja arriba para poder hacer presión sin que se me rompa esta hoja. Entonces le voy a hacer una presión con mucho amor, como siempre. Y puedo pasarle bueno, en este caso, esto es un rodillo de grabado. Le puede pasar un palo de amasar, le pueden pasar otros elementos que generen presión, pero en este caso no es necesaria tanta presión, sí lo suficiente como para que se imprima. Esa que está ladrando ahí, no sé por qué está ladrando, pero es una de las mías, mil disculpas. Entonces, una vez que yo hice este procedimiento, fíjense que el fondo queda con una textura, porque cuando lo coloco con la espátula, que es lo que yo hice en este caso, queda con una textura. Ustedes lo pueden hacer mucho mejor, inclusive pueden probar con un pincel. Una vez que yo terminé de hacer esto, voy a quitar estos elementos, los voy a separar en otro sector. Porque lo que nos queda en esta hoja lo vamos a imprimir también. Entonces, aquí tenemos la primera estampación positiva, porque puedo ver todas las características de los distintos elementos. Inclusive fíjense cómo se ve el acetato. Y normalmente ese borde que ustedes ven ahí siempre va a salir en todas las copias de estampación. Y mientras más grueso sea el elemento, en este caso es el cabito de la hoja, más espacio en blanco va a aparecer. Y eso no es un error, es una característica de la estampación.
Entonces, quito estos elementos y ya vemos cómo se hace la segunda copia. Muy bien. Tenemos entonces la hoja de registro, la base, la matriz, donde hicimos la estampación, o mejor dicho, donde colocamos los elementos para poder hacer la estampación. Quitamos esos elementos y nos quedó esta base. Entonces, lo que ahora hacemos es secar una de las hojas que yo ya humedecí desde el principio. La apoyo, le coloco un papel arriba para poder hacer la impresión. Lo puedo hacer directamente pasándole la mano, o este es un rodillo de grabado, pueden usar un rodillo de grabado, y en última instancia también pueden utilizar un palo de amasar, alguna regla, todo es permitido, pero piensen que como de acuerdo a cómo ustedes pasen ese elemento, puede llegar a quedar marcada en la copia que yo haga a las características de ese elemento. Es decir, si yo paso, por ejemplo, con un rodillo, como en este caso, me puede llegar a aparecer los bordes, Entonces, yo voy a ver qué quedó, y si bien no salió tan claro, consideren que estamos realizando un procedimiento técnico el cual es más factible de lograr éxito con la prensa tradicional y con la tinta tradicional, ya que aquí se ven algunos elementos. Entonces, bueno, en este caso, esta segunda copia, si bien trabajando tradicionalmente, la podrían realizar de una manera sin inconvenientes. En este caso, el inconveniente mayor es no tener el rodillo de grabado, justamente. Así que este sería el resultado, que no es un resultado tan feliz. En este caso, la estampación es positiva y el acetato no tenía ningún tipo de materia pictórica, es decir, no tenía ningún tipo de témpera, ni óleo, ni nada que se le parezca, ¿sí? Por eso se ven estos elementos de esa manera. Acá hay un pedacito de acetato, 2 hojitas, vean que se ven, aprecien que se ven las nervaduras, ¿sí? Y en algunos casos estaba como con demasiada carga de material pictórico, ¿sí? Así como yo pude haber colocado, como coloqué, mejor dicho, este acetato, pude haber puesto un pedacito de papel, pude haber puesto una cintita. Y ahora les voy a mostrar 2 ejemplos en los cuales trabajé la base del acetato con óleo, pero en un caso usé un rodillo de goma espuma, que es este. En este caso lo trabajé con el rodillo de goma espuma. Fíjense cómo se notan todos los efectos. Hay algunas marcas. Todo esto es válido en la estampación. Y recuerden siempre que van a tener un borde, como se aprecia acá, porque estos elementos, al estar sobre el acetato, hay una distancia que es la altura que tenga ese elemento, ¿sí? Entonces, también, fíjense que el fondo hace que se unifique. No es lo mismo una composición donde yo tenga este tipo de organización, que si bien puede estar bien hecha, pero puede llegar a parecer un muestrario de hojas. Entonces, estén atentos con eso, ¿sí?
Bien, en este caso entonces, como les decía, es con un rodillito de goma espuma, ¿sí? Este otro caso que les voy a mostrar ahora, la materia pictórica atrás la coloqué con una espátula. ¿M? Con una espátula y se notan las marcas del paso de la espátula. Si ustedes no quieren usar una espátula porque no tienen o no les gusta cómo queda, pueden usar un pincel prolijamente y distribuyanlo de la manera más homogénea posible, ¿sí? Normalmente, luego de hacer estos dos ejemplos de estampación, yo podría sacar una segunda copia levantando todos los elementos, cosa que van a ver en los videitos más adelante. Pero, como les comenté en algún momento, el efecto que queda con la tinta gráfica es diferente al del óleo. Entonces, les van a quedar efectos que los van a desilusionar un poco. Por eso no insisto tanto en hacer la copia de la matriz sin los elementos, la base sin los elementos. Les voy a mostrar los ejemplos. A ver, en el caso de una vez que yo levanté todos los elementos, me quedó esto. Si ustedes se fijan, ahí tenemos, por ejemplo, esta hoja, el recuerdo de esa hoja. Tenemos también estos elementos que pertenecerían a esta hoja, el cabito de esa hoja. Entonces yo creo que el resultado no es de lo mejor. Si se ven inclusive algunos elementos relacionados con estas hojitas. Entonces esto es la huella que sí, les reitero, si lo hiciéramos con tinta de grabado y lo hiciéramos en la prensa, el efecto más lindo es esta segunda copia. Cuando volvamos a clase, sea el tema que estemos dando, vamos a hacer una experiencia para que ustedes vean cómo lo pueden explotar, porque a partir de las estampaciones positivas o negativas se pueden lograr efectos muy lindos y que por supuesto después puedo trabajar arriba. Esto es monocopia. Es monocopia que, si bien proviene de una estampación, no hace falta que yo la aclare, porque sé que hubo algo antes al tener algunos elementos que me lo demuestran. Y recuerden también que esto no es estampación ni negativa ni positiva. Esto no es estampación. Esto sí es estampación. ¿Por qué? Porque tengo un elemento entre la base y la hoja donde voy a imprimir que tiene color, que tiene materia pictórica y que se puede imprimir y ver las texturas. ¿Estamos? Entonces no se confundan estampación con monocopia. Pero es normal confundirse, así que no se preocupen. Bueno, ahora aquí en adelante vamos a ir viendo los distintos efectos y cómo poder trabajar los materiales. Estamos en contacto.